Hola, mi nombre es Rubén Cunyas, soy diseñador digital. Actualmente trabajo en una empresa de radio que se llama CRP Medios y Entretenimiento. Mi función básicamente ahí es diseñar las campañas web, tanto para clientes como para las radios mismas. Eh, Vengo en el mundo digital desde que tengo 19 años, ahora ya tengo 28, van 9 años, casi 10. Eh, Estoy llevando una especialización acerca de usabilidad, en diseño web y, y nada, hoy les voy a dar la charla de UX, diseñando experiencias en el usuario. Eh, bueno, además de todo lo que les he contado, un poquito, eh, soy un cocinero frustrado, me gusta mucho cocinar. Hace poco me he mudado, vivo solo con mi esposa no tiene buena sazón, así que decidió que yo voy a ser el cocinero ahí. Les voy a contar un poco de mi experiencia cocinando. Eh, un momento. Eh, Mi experiencia preparando tallarines. Eh, eh, bueno, en la primera imagen ven los tallarines crudos, en la segunda ven la olla, y en la tercera ven ya los tallarines cocinándose, ¿no? Eh, la olla, en realidad esa foto es la olla que tengo, así es de alta, no es tan alta, es poca, es corta. Eh, Entonces, los videos para mí es el producto, ya apuntando un poco a usabilidad. Los videos es el producto, la olla es la interfaz o la herramienta, en este caso el UI. Y la función de los videos es el UX, que es la experiencia que el usuario puede adquirir al momento de combinar o usar el producto con el UI, con la herramienta. ¿Está bien? Les cuento mi experiencia fue no tan buena porque la olla, como les comenté, es corta. Los videos que son más largos que ellos. Prácticamente la mitad del video es lo que se está cociendo, lo que está cociendo, y la otra mitad está al aire. Entonces había que esperar que esta mitad que está sumergida sobre el agua hirviendo se sancoche para así poder ingresar el resto de los videos. ¿Está bien? La experiencia no fue de todo mala porque al final pues el producto sí se sancochó y salió bien, ¿no? A mí me gustan comer los videos largos, así que no, por eso no los partí en la mitad como usualmente se hace. Luego de esa experiencia, algún día fui al mercado y encontré esta olla, que es una olla para hacer pastas. Esta olla en realidad ya es más alta, tiene la coladera dentro de la olla, entonces cuando terminas de hervir los fideos, lo único que tienes que hacer es subir esta otra olla y dejar que se escurra un poco, y bueno, echarle agua fría y seguir el proceso normal, pero todo se facilita, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que un producto se hace pensando se debería hacer un producto pensando en la experiencia del usuario, ¿no? Para explotarlo y para que todo le vaya bien al usuario. ¿Ok? Entonces, el UX no es algo que se pueda añadir, sino es algo que, que se debe hacer desde el inicio, desde la concepción. Se debe crear los productos pensando en la experiencia del usuario, en cómo mejorarla y hacerlo accesible y lo más claro posible, ¿no? ¿Está bien? También puede ser una suma de interacciones que una persona pueda tener con el producto. Eh, También es el flujo de interacción, es mejorar la efectividad, el cuidado de cada elemento, es el instante en que el usuario puede tener una emoción, y esa emoción es que hay que aprovecharla al máximo y permitir que esta emoción viva en el transcurso de todo el uso del producto. Bien, les voy a contar un poco de la experiencia interactiva. En este caso, pues tengo la aplicación de Facebook, estoy seguro que muchos lo han usado. Les voy a contar un poco cómo es que esta aplicación ha sido diseñada, ¿no? En primera instancia vemos bueno, el muro, donde si hay nuevas historias te va a salir este mensaje de alerta de nuevas historias, donde tú puedes hacer un swipe y automáticamente te van a listar los nuevos posts de los amigos o páginas que estés siguiendo, ¿no? Al hacer un swipe de derecha a izquierda, puedes ver los contactos que tienes, los que están online, para que puedas chatear con ellos, ¿no? También tienes la barra de búsqueda dentro de esta parte negra, y ubicas pues a los usuarios y puedes chatear, ¿no? ¿Sí?
Luego en esta otra pantalla pues yo he puesto tres de las opciones más importantes de Facebook, ¿no? Si te das cuenta, empiezas con la solicitud de amistad, luego tienes la ventana del chat y luego tienes la de notificaciones. Si te das cuenta, lo que hace Facebook, estas tres opciones que te dan es llenar de dopamina tu cerebro y todo tu ser. Si se dan cuenta, la, la dopamina es una hormona, se le conoce como un neurotransmisor relacionado con las adicciones. La dopamina es aquella sustancia encargada de disparar los sentimientos y satisfacción y placer. Entonces, lo que hace Facebook es descubrir esas tres opciones y, y pues bueno, ¿no? Te llenan de cerebro de emoción y si te das cuenta el usuario lo que cada vez que entra a Facebook, si ve alguna alerta sobre estas tres opciones, revisa y revisa y revisa. Si ve las notificaciones larguísimas, como 400, se va a tomar la molestia de revisar uno a uno. La primera alerta que llegue va a hacer que el usuario entre a Facebook y revise, ¿no? Eh, estos, estos grafiquitos rojos que vemos aquí sobre los iconos son estos numeritos los que te llenan de dopamina al ser. Y es lo que Facebook ha reconocido y ha hecho que los usuarios pues interactúen mucho con sus aplicaciones. Otra de las herramientas básicas de Facebook, digo básicas porque está desde el inicio y es el principal disparador de dopamina, es el like, ¿no? Si se dan cuenta, el like no es nada más que un voto, darle un valor a una foto, por decirlo, ¿no? Por ejemplo, Google ha sacado su Google Plus, y muchos lo deben conocer. Ellos tienen el +1, pero en realidad un +1 es simplemente eso, no un +1. En cambio, si le das like, ya es un sentimiento, es una emoción, le estás diciendo, ok, me gusta esta foto, me gusta esta publicación. Entonces, ellos han descubierto este me gusta y es lo que hace pues que uno se sienta más identificado con ellos, ¿no? Que dan una experiencia y una emoción a toda esta interacción que ellos tienen. Otro ejemplo es Instagram. Eh, Aquí Instagram en realidad es muy sencillo, es una aplicación donde tú puedes colgar tu foto y ya está, y simplemente la compartes con la gente que te está siguiendo. Entonces, tú igual, no haces un swipe hacia arriba y puedes ver las fotos, las publicaciones de tus amigos o de los hogares o personas a los que sigues. Entonces, cómo ellos le dan el sentimiento o la experiencia a tu aplicación es que si tú le das doble tap a la foto, te sale un corazón. Bueno, un corazón, es un sentimiento positivo de emoción. Si se dan cuenta, no es solamente un voto, es simplemente un +1, un +2, no es un sentimiento que le estás dando, ¿no? Bien, bueno, aquí les voy a presentar a Donald Norman. Él es un crítico de diseño, es un señor ya bastante mayor y además a él se le atribuye el término User Experience, ¿no? Lo que él dice es saber cómo la gente va a usar algo es esencial y en realidad lo que dice pues es muy básico, ¿no? Uno tiene que pensar en el producto, así sea digital o no, que bueno, no es para uno mismo, ¿no? Sino es para tu público, es para tu consumidor, es para tu usuario final, no es para ti. Entonces tú tienes que pensar al hacer un producto, cómo vas a llenarle experiencia y, y emoción a tu usuario. ¿Ok? Bueno, entonces, sabiendo esto, o pensando así, como Donald, eh, he elaborado estas preguntas que el usuario se tendría que preguntar y resolver solo al momento de usar el producto, ¿no? Una vez que quiero lograr, o sea, el usuario llega al producto sin saber, sin leer un manual recién nuevecito y rápidamente le llega a la cabeza y dice, ok, ¿qué quiero lograr con este producto? ¿No? Y dice, esto se lo tiene que responder al toque. Al toque para poder seguir usando y nada, y llegar a la siguiente pregunta que es, ¿qué alternativas tengo para lograr aquel objetivo que previamente me dice, ¿no? ¿Qué acción puedo hacer en este momento? Si el producto puedo
puedo tocarlo, puedo abrirlo, puedo cerrarlo, no lo sé, dependiendo. ¿Cómo hago esta acción de abrir o cerrar? O sea, ya abrí y todo, y luego la siguiente pregunta es qué pasó, o sea, qué es lo que hace, qué significa esto que hizo, y he logrado realmente el objetivo que me pregunté al comienzo. Todo esto el usuario se tendría que resolver en un segundo, en dos o en tres. Al instante entregué el producto y empiezo a usarlo, ¿no? Sin darle tanta vuelta, sin necesidad de ir al manual. Entonces esto va a generar una nueva emoción al usuario, que al final va a hacer que regrese o no regrese, va a depender de estos 5 o 6 primeros segundos, ¿no? Ok, yéndonos un poco al tema del diseño, eh, aquí les lanzo unos tips de cómo puedo graficar el producto digital, cómo puedo hacerlo un poco sustentable, por así decirlo, ¿no? Lo he separado en 4 pasos. El primero es hacer un sketch, luego pues, antes les voy a detallar cada punto. El siguiente paso del sketch es hacer los wireframes, y el tercero es ya de repente un diseño, un prototipo de cómo va a quedar todo esto como pensado, y el cuarto es hacer un test, ¿no? Preguntar, hacer las pruebas posibles que hayan que hacer. ¿Ok? Entonces en el sketch son las ideas. Básicamente empieza todo el proceso de diseño y de creatividad aquí. Entonces tienes que conceptualizar las ideas, tienes que pensar en las funcionalidades para tener la aplicación o tu producto y las características que está tener. Para esto no es más necesario que un simple lápiz y una hoja, y las hojas en realidad que sean necesarias para detallar y pensar y bloquear y volar en todo esto, ¿no? Es básicamente, como les decía al comienzo, es el proceso creativo de tu producto, un brainstorming, ¿no? Bueno, luego del sketch hay que pasar a los wireframes. Ya en los wireframes, todo lo que has hecho en el sketch, en tus hojas previas, pues puedes ordenarlo aquí un poquito, ¿no? Un poquito ya pensando en el tema de desarrollo, cómo vas a hacerlo. eh, Puedes separarlo entre pantallas, ¿no? Las gráficas están más ordenadas, todo lo que hayas pensado en el sketch tienes que acomodarlo. Y es aquí también donde pues vas a ver cómo interactúa el usuario, ¿no? Ya vas ordenando todo el usuario. Si el usuario le hace clic, por ejemplo, en aquel botón, puede llevar a esta otra pantalla, y si no le dio clic a ese botón, de repente le dio a otro botón que lleva a esta pantalla, y de esta pantalla me puede llevar a esta otra, que fue la que no dio la primera opción. Y, en fin, puedes ramificar todo aquí, ya que está más ordenado, ¿no? Puedes hacerlo simplemente en una hoja y un papel también, de repente con una ayuda de una regla. O la otra forma es hacer pues de una forma digital, ¿no? De repente ya con la ayuda de una herramienta gráfica, o por ejemplo ahora Chrome hay muchas aplicaciones que lanzan que lanzan para hacer los wireframes. Aquí nos enfocaremos un poco más en prototipar el wireframe, hacer parámetros de usabilidad, como si uno fuese un usuario más. Tengo que definir qué cosa es lo que hace el usuario al entrar a la aplicación o al website, dónde está el botón de buscar, todo eso tiene que ser recontra claro y nítido y lo más claro posible, porque esto es lo que en realidad tendrías que presentarle a tu equipo de desarrollo o diseño, ¿no? Con esto es lo que ellos van a hacer. La siguiente etapa. Aquí les suelto un ejemplo de los wireframes, por ejemplo. Eh, es muy importante también hacer una buena redacción. Eh, en- a esta redacción nosotros los que estamos en el mundo de diseño, y gráfica y todo esto lo llamamos copy, ¿no? El copy puede tener muchas definiciones. El copy, por ejemplo, en una agencia de publicidad es un escritor o un publicista, es el redactor creativo nada más. Pero para nuestro caso el copy es una composición, es un texto claro, donde comunicamos nuestro mensaje principal. ¿Okay? Entonces vemos en este ejemplo de Windows, cuando Windows 98, Windows XP tenía un error, salía un mensaje cualquiera en realidad, la pantalla azul, un texto que uno nunca entendió qué cosa significaba, con un montón de códigos,
Y al final te decía, pues presiona una tecla para continuar o presiona una tecla para reiniciar tu computadora y que tú, al final tu información nunca se había salvado, ¿no? Entonces Windows aquí tuvo un problema y lo solucionó con esta nueva pantalla. Esta nueva pantalla ahora en el Windows 8 es simplemente algo como, es algo simplemente como su PC está sufriendo un problema y necesita reiniciar. Vamos a recolectar algo de información del error y luego reiniciaremos para ti. Entonces solucionó esa antigua pantalla vieja, obsoleta de azul, inclusive más chillón, a un azul más tranquilo, con de repente algo más o menos que es un dos puntos y una carita triste, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es ya el diseño o prototipos. Pues aquí ya entra tu equipo de diseño y desarrollo y te va a lanzar pues los diseños que hayas justificado previamente en los wireframes. Ya empieza un proceso creativo. Eso obviamente no depende mucho de ti, depende mucho de que los diseñadores hayan entendido cómo hacer, cómo graficar tu wireframe. Con respecto a los iconos, tienes que validar mucho, porque por ejemplo, no es lo mismo siempre decir o poner la palabra OK a graficar un icono que signifique OK, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy mostrando son unos ejemplos de los iconos de blog y los iconos de contra. Es muy fácil entrar a Google y poner una búsqueda, y estos son los resultados que te arrojan. Entonces, si te das cuenta, pues ya básicamente la palabra contact está muy iconizada, por así decirlo, con el símbolo del sobre de carta, ¿no? En realidad, habría que evaluar mucho si tu usuario final va a entender esto como contacto. De repente no lo entiende así, de repente para el usuario final es mejor leer la palabra contacto, ponerle un iconito, ¿no? Vemos aquí también en la esquina inferior derecha que hay un icono de contact, que es un mouse, o sea, y hay que evaluar mucho, ¿no? A mí me parece que no comunica con un mouse o la palabra contacto. En fin. Aquí algunos ejemplos de cómo mejora el diseño de interfaz de una pantalla a otra. En la primera vemos cómo hay un menú de desplegar para señalar una opción de precio, porque imagino que ellos son los precios preestablecidos, pero sin embargo, en esta otra pantalla vemos que con un slider o con un slide puede seleccionar los precios, ¿no? Entonces, esto de aquí es usabilidad, interfaz de usabilidad de usuario, pero que al final te ayuda mucho a mejorar la experiencia, ¿no?, del usuario con tu aplicación. Todo es mucho más sencillo, todo es gráficamente más amigable, los colores son más vivos. Entonces todas esas cosas o detalles hay que ir revisando poco a poco en los bocetos, en los prototipos de diseño. Aquí les voy a contar un poco que actualmente la tendencia en diseño es los elementos flat, ¿no? Por ejemplo, ves en la primera, en el primer pantallazo que los botones están degradados, tienen mucho brillo, tienen sombras. Sin embargo, ves en la siguiente que todo es mucho más sencillo, está más bonito, está más ordenado, se ven más grandes los, los números. Entonces todas esas cosas hay que revisar. En esa otra pantalla ves un poco de los colores y lo que te comentaba previamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte de abajo miran los iconos, solamente son en 2D, sin tanto brillo. Por ahí una variaciones de colores. Lo mismo para las tipografías. Tratan de ser más sans, no usan cursivas, muchas negritas y muchas, digamos, tint delgadas. El siguiente punto es hacer las pruebas. Hay muchas instituciones que te hacen test de usabilidad y experiencia de usuario, pero digamos, si tu proyecto es realmente chico, lo único que podrías hacer es invitar a tus usuarios a una videoconferencia y ver cómo usan tu web, qué es lo que hacen primero, si van a la pestaña de búsqueda, si le dan clic a donde tú pensaste que iban a dar. Lo otro es si de repente es una aplicación o tu smartphone, de repente grabarlo, simplemente al momento de usar la aplicación. En fin, hay muchas
muchas formas en que uno puede hacer las pruebas de usabilidad o experiencia de usuario. Ya hablé hace un rato de experiencias interactivas. De repente esto los voy a dejar como pequeña tareita. Podrían de repente descargarse la aplicación Vine y, y no les cuento mi experiencia con esta aplicación porque en realidad quiero que ustedes mismos la vivan. Descárguense la aplicación y vean cómo es el proceso de iniciación en Vine. Todo está muy detallado. Se pueden hablar desde los colores, de cómo ellos usan la comunicación, el texto bien redactado. Descarguen la aplicación y pruébenla ustedes mismos. Y bueno, cuando este video esté publicado en el blog, por ahí puedan comentar un poco de qué tal, cómo les fue. La otra experiencia interactiva que van a tener muy pronto es acerca del site de Tactical Learning. Estamos trabajando mucho en este site. Lo que ven actualmente es el prototipo ya corriendo. Hay mucho por hacer todavía y estoy seguro que de hecho les va a causar una muy buena experiencia cuando esté totalmente levantado en internet. Bueno, eso ha sido todo. Espero haberlos ayudado, sacar muchas dudas. Cualquier cosa que necesiten pueden contactarnos a través de la web, del blog, dejar sus comentarios si es que desean y les contestaremos. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.